Muchas gracias por la invitación. Me gusta exponer bastante natural, así es que me voy a bajar acá en este lado. Tal como decía don Marcelo y María Fernanda, venimos a contar, por eso quisiera que hiciéramos un conversatorio de lo que nosotros hemos hecho en Costa Rica. ¿Qué es lo que vamos a presentar? El desarrollo de los fideicomisos en América Latina y el caso de Costa Rica. Vamos a ver lo que es el desarrollo de fideicomisos, los tipos de fideicomisos, la situación de Costa Rica en materia de obra pública e infraestructura y las opciones que tiene, el modelo tradicional que hemos tenido hasta la fecha en lo que es construcción de obra pública y el modelo de concesión de obra pública como opción que también se ha tenido, y la experiencia de fideicomiso. Pero quisiera meterlos primero en el contexto. ¿Cuál es el contexto, digamos, hoy? ¿Por qué razón es que venimos a hablar de fideicomisos aquí hoy? Figura que ciertamente está bastante desarrollada en América Latina, pero para nosotros se ha convertido en un elemento importante para el desarrollo de obra pública. ¿Qué es la situación? Digamos, dentro del contexto. Costa Rica tiene un rezago aproximadamente, nosotros calculamos en unos 30 años en desarrollo de obra pública de contenido, es decir, carreteras suficientes y abundantes, con suficiente tránsito para poder albergar toda la infraestructura y la planilla vehicular que tenemos en el país, mejorar la capacidad de los puertos, mejorar la capacidad de aeropuertos, así también todo lo que es construcción de obra pública en edificios. El Estado costarricense gasta una cantidad importantísima en lo que es alquiler de edificios públicos. Y eso al final termina lesionando el servicio público. ¿Por qué? Porque esos los recursos se los está llevando el dueño de los alquileres, no se los está llevando ningún usuario. Entonces, tenemos el problema de que hay muchas oficinas que aparte de eso se parecen a un archipiélago, ¿verdad? Porque por allá está una, por allá está otra y otras dependencias. Entonces, todo lo que es el servicio, el conglomerado, tiene una serie de problemas en ese sentido. Igual tenemos problemas a lo que es transporte público y entonces la figura del fideicomiso vuelve a ser una alternativa que nos permite generar un proceso de mejoramiento de la capacidad instalada de las instituciones para brindar un servicio adecuado. Ahora, ¿esto tiene que ver con transparencia? Sí, porque si las instituciones no tienen condiciones adecuadas para prestar el servicio, también no es ético que no se cumplan metas en la gestión pública. Eso es fundamental, pero para eso hay que tener la infraestructura necesaria para brindar un servicio adecuado en esas instituciones. Es nuestra responsabilidad. Hay que hacer un quiebre en la gestión pública. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a secar lo del día a día y las instituciones se convierten cautivas en lo que es en el corto plazo. Y el corto plazo se come el largo plazo. Entonces, las instituciones tienen que hacer un cambio en la gestión precisamente para buscar generar infraestructura sustantiva para el desarrollo de la atención para los usuarios, que es a lo que nos debemos en toda institución. No es la infraestructura para mejorarle las condiciones solo a los funcionarios, sino tiene que verse en función del usuario. Costa Rica ha enfrentado problemas importantes en el modelo tradicional de contratación administrativa. ¿Por qué? Porque una licitación, por ejemplo, una licitación pública perfectamente nos puede durar hasta año y medio en un proceso de ejecución, de formalización. Y eso que se hace por medios públicos, porque se hace con información, se hace debidamente publicada en el sistema de compras públicas, pero adicionalmente se convirtió en un deporte nacional recursar los procesos de adjudicación. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros sí. Se convierte como un deporte nacional donde toda fase del proceso de contratación se vuelve totalmente engorroso. Adicionalmente tenés un presupuesto que tenés un año ahí
En buena teoría usted tiene que resolver la contratación en un año, pero nuevamente llega ese año, no se ha adjudicado y nuevamente tiene que volver a presupuestar. Se convierte en una bola de nieve a nivel institucional. O al final es tanto el proceso que se vuelve tan engorroso que al final se termina declarando infructuosa porque fueron tantos los recursos que llega a la Contraloría mejor vuelva a hacerlo y haga todo, corrija todo lo que hizo. ¿Que es un tema de capacidades? Sí, es un tema de capacidades, que hay asuntos de competencias también. Pero bueno, hemos apostado, por lo menos Costa Rica tiene una tendencia importante en los últimos años, aproximadamente los 10 años, en el desarrollo de infraestructura por medio de fideicomisos. Entonces, un poco la figura del Fideicomiso América Latina tiene más de 500 personas de distintas jurisdicciones de acceso a este importante instrumento de gestión de proyectos, el cual ha logrado generar legislación en América Latina, doctrina, jurisprudencia y productos para las personas. Prácticamente en América Latina hemos tenido un desarrollo importante en este instrumento. Nace inicialmente en Colombia, y ahora lo voy a explicar un poquito, pero algunos datos que quisiera resaltar: en Panamá la gestión de fideicomisos representan 21.000 millones de activos fiduciarios que representan el 50% del Producto Interno Bruto. En el caso de México representan 40.000 millones de activos de fideicomisos en bienes públicos y 100 contratos de fideicomisos vigentes, y que se han hecho una gran cantidad en obra pública. En el caso colombiano, representan 273 billones de pesos en activos colombianos, en activos de fideicomisos, especialmente de recursos de seguridad social. Colombia es el país que tiene la mejor legislación en materia de fideicomisos a nivel de Latinoamérica. Pero se ha convertido en un instrumento de desarrollo en la gestión de obra pública. Como decimos nosotros, no es la crema que cura todo, pero parece ser que es una tendencia a poder generar proyectos. En el caso costarricense, que es un país pequeño, si ahora María Fernanda hablaba de que Honduras tiene 8 millones de personas, nosotros somos aproximadamente 4.5, 5 millones de personas las que vivimos en Costa Rica. Y de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Entidades Financieras, los activos administrados por el fideicomiso representan 15.000 millones de dólares, monto que representa un 20% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, estamos hablando de un monto importante del desarrollo económico del país. Algunos son privados, una gran cantidad son privados y otros son públicos. ¿Qué es el concepto de fideicomiso? El concepto fideicomiso en América Latina se da en el año 1920. El jurista Ricardo Alfaro, colombiano, y aquí don Luis Eduardo Segura se siente muy orgulloso porque cuando yo hablo de Colombia, que ha sido el país que tiene la mejor legislación, es porque así lo es, y él lo ha demostrado en la práctica. Constituye el primer fideicomiso en 1923 y en México se da en 1924. Luego esta figura se incorpora en Costa Rica en el Código de Comercio hasta 1964. El concepto de fideicomiso es un contrato privado. La normativa que lo regula es de igual forma privada, pero consiste en un acuerdo de voluntades. Y dice, ¿pero qué tiene que ver un contrato privado con algo que es público? Ya lo vamos a explicar. Pero traspasa, dice, por medio del cual la persona física o jurídica llamada fideicomitente traspasa a otra persona física o jurídica llamada fiduciario bienes o derechos de propiedad fiduciaria para que los administre en favor de una tercera persona física o jurídica, llamada fideicomisario o beneficiario. Vamos a verlo con un esquemita más fácil. En el artículo 633 del Código de Comercio de Costa Rica se señala que el fiduciario, la propiedad de los bienes o derechos, queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y de
predeterminados y acto constitutivo. Es decir, un fideicomiso no se va a hacer para asuntos secretos. Tiene que ser revelado. Y tiene una vigencia de 30 años. Aquí básicamente se explica cuál es el concepto de fideicomiso. Hay un fideicomitente que es el que suscribe el contrato como constituyente del fideicomiso, que define los fines para que constituye y transfiere para construcción de un patrimonio, del patrimonio fideicomitido. Es decir, ahí se define cuál es el objeto que usted necesita buscar con el fideicomiso. Y pueden haber de mucha naturaleza. Nos vamos a concentrar en el de obra pública porque es el que realmente tiene interés. Si algunas veces hablo como abogado, les voy a decir, no soy abogado, soy administrador. Pero tengo tanto tiempo en trabajar en el sector justicia que termino hablando como abogado. Así que sigo siendo administrador y muy orgulloso de mi Los fiduciarios, puede ser un fiduciario, cualquier persona jurídica, y el fideicomisario es aquel cuyo provecho se constituye el fideicomiso. El fideicomiso, como sí es, el que puede constituirse para servir todas las finalidades inimaginables como actividades jurídicas, siempre que sean lícitas y determinadas. Lo que les decía, no puede ser algo secreto o algo que sea indebido. Que ese es el contrato donde se definen todos los aspectos relacionados al objeto que se quiere contratar. De esto no me voy a detener mucho, porque no quiero detenerme, pero para efectos de cultura general es importante definirlos cuáles son los tipos de fideicomisos. Fideicomisos de mortis causa, testamentarios, de pólizas de vida, fideicomisos intervivos, es decir, donde se dan beneficios durante cuanto la persona esté viva. Fideicomisos de garantía que constituyen el fin para adquirir una obligación crediticia, es decir, tenemos también fideicomisos para jubilaciones y pensiones. En esta clase de fideicomisos generalmente interviene una operadora de pensiones. En el caso costarricense es muy similar. Casi todo lo que son planes de pensiones complementarias están regidas por esta figura y es buena plata que se mueve en Costa Rica. Fideicomisos de titularización muy dados en el sector público. Es altamente relevante porque consisten en que el fideicomiso entrega cualquier tipo de bienes al fiduciario. Acto seguido, lo que hace el fiduciario es, tomando en cuenta el valor real de ellos, procede a la emisión de títulos valores y los coloca en el mercado primario, es decir, los coloca para venta y a través de la Bolsa Nacional de Valores o por ventanilla estos captan los recursos correspondientes para financiar el proyecto. Es una emisión de bonos, por así decirlo, títulos que tienen un valor, pero que también después se pueden vender en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque depende de la rentabilidad que vaya teniendo el proyecto, se tasan de mejor manera. Y siguen vivos, ¿verdad? Porque tienen una vigencia de 30 años. Pero es una forma de financiarlo, el proyecto, y que, por lo menos en el caso costarricense, ahora les voy a mostrar, ha tenido una importancia bastante relevante en la gestión de proyectos. Fideicomisos públicos, esta modalidad es ampliamente utilizada en el sector público, se radica. Ahí se define, el fideicomitente define un objeto contractual. Es decir, puedo definir tantas cosas como la construcción de un edificio, que lo necesito de tales y tales características, y ahí se da un contrato entre las diferentes partes, se define un esquema de control que ahora lo vamos a definir, que ahora lo vamos a ver, pero se rige por los principios de contratación administrativa. Y ahí es entonces ya estamos entrando en la materia nuestra, que es lo que nos interesa, porque también algunas corrientes dicen que los fideicomisos se hacen con el objetivo de evadir los controles en materia de contratación administrativa, y no es cierto. Se utilizan los principios de contratación administrativa, se utilizan las herramientas del sistema de compras públicas para efectos de gestionar el proyecto. Un sistema de compras públicas que cuando usted hace una invitación, a través de ese sistema, notifica no solo por correo electrónico, sino los notifica los números de teléfono celular por un mensaje de texto de que una licitación ya se publicó ahí. Y lo hace, le pongo el caso a nosotros, del caso del edificio nuestro, que lo sacamos ahí a ese concurso, se notificaron 180 proveedores y a todos les llegó la notificación. Tan es así que ya no tenemos necesidad
de publicarlo por la Gaceta, como se hace naturalmente. Licitación pública y ahí el que compra la Gaceta es el que antes se daba cuenta. Pero nosotros no tenemos necesidad de eso. Lo hacemos por un medio totalmente electrónico y es de acceso público total. Usted no tiene que estar acreditado para poder ver lo que está ahí. Lo ve como hijo de vecino y usted quiere darse cuenta quiénes son los que están ahí y usted puede participar si está inscrito. Ahí sí, todo el proceso de firma digital para validarse, etcétera, pero todo se hace en forma electrónica. Y si usted está con una situación de que no está al día con las cargas sociales, que no tiene al día lo que son pólizas, todo eso sale ahí. Pero hay algo mejor, que cuando usted está en el proceso de licitación y tiene que adjudicar, si la empresa no está al día con cargas sociales, simplemente no pasa la admisibilidad legal. Y eso está ahí en línea, a vista y paciencia de todo el mundo. Para nosotros eso es importante. Entonces, en el proceso contractual, si se rige por los principios de contratación administrativa, vamos a utilizar esa línea. Y eso da transparencia y da gestión. Por eso le digo, esto tiene, cuando hablamos de transparencia, uno puede irse a tantas posibilidades, y esto estamos hablando de instrumentos fideicomiso. ¿Qué tiene que ver fideicomiso con transparencia? Ahí está. Es gestión. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Están aburridos? No, bueno. ¿Ah? Sí. Créditos para desarrollo. El Estado traspasa a un fiduciario recursos líquidos, generalmente han sido obtenidos a través de empréstitos, donaciones otorgados, servicios a organismos financieros. Esto es muy similar. Nosotros en Costa Rica tenemos una ley para banca de desarrollo. Parte de las utilidades de la banca nacional se destina a lo que es banca de desarrollo, para asistencia de pymes, asistencia de mini pymes, todo lo que es la parte de emprendedurismo, todo eso lo damos ahí. Y eso es administrado por un fideicomiso, que se hace a través del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que es una entidad estatal. Y ahora les voy a contar el rollo de los bancos, porque los bancos costarricenses estatales tienen un peso significativo en la economía costarricense, más que la banca privada. Por eso es que los fideicomisos se formalizan en este momento únicamente con la banca estatal. Para lo que es construcción de obra pública, ojo, usted puede tener su fideicomiso privado para lo que usted quiera en la banca privada, pero lo cierto es que en materia de desarrollo económico, los bancos de Costa Rica estatales son los que llevan el peso y son los que llevan la letra menuda y de desarrollo en el país. Porque son los que tienen, a pesar de que hay una apertura bancaria de aproximadamente más de 20 años, inicialmente tuvimos 21 bancos privados y actualmente solo hay 5 que han ido comprando, se han ido fusionando, bueno, todo el tema de capitales a nivel mundial, ¿verdad? Que se da. Antes era Banex, después se convirtió en HSBC, después se convirtió ahora en, ¿cómo se llama?, en Davivienda. Ahí estamos. Pero lo cierto es que tanto el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola, son los que tienen el peso en el desarrollo de las transacciones financieras del país. Y por eso, para nosotros en materia de contratación administrativa, tenemos la ventaja de que podemos contratar en forma directa con entidades estatales sin entrar en un proceso contractual. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, voy. Piano, piano, chivamos lontano. Los otros fideicomisos son de concesión de obra pública que se sustituyen en casos especiales. En el caso de nosotros tenemos lo que es la carretera San Ramón, que ahora lo vamos a ver, y uno de Global Vía, que la concesión de obra pública no ha sido muy bien vista en Costa Rica por el tema de que generalmente participan empresas transnacionales y que consecuentemente, ¿por qué tenemos que pagarle a empresas transnacionales? Entonces, por eso el fideicomiso se convierte en una herramienta más potable en el desarrollo de proyectos. Con otro tipo de fideicomisos, que ya hablamos de toda obra pública, pero ahora los vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles son las etapas? Lo que es la parte de negociación, definimos cuál es la estructura. En el caso de nosotros, a pesar de que son bancos
los ponemos a concursar los bancos estatales. A pesar de que yo puedo decirle, únicamente puedo contratar con el Banco de Costa Rica, yo digo, no, por asuntos de transparencia, definimos un cartel y definimos unas condiciones para determinar si este u otro banco cumple realmente con las condiciones, a pesar de que sean estatales. Ya el proceso, lo que es la parte de la estructuración, ahí es un asunto un poquito más de detalle, porque ahí sí hay que definir cuál es el objeto contractual, todo lo que son los análisis de pre y factibilidad, que para eso no me voy a detener mucho, pues ustedes que son administradores saben que tiene que hacer el análisis legal, el análisis técnico, el análisis geográfico. Nosotros vemos aspectos de impacto ambiental, todo lo que es la población que va a afectar, si hay alineamientos que se tienen que ver a nivel de carretera, es decir, si va a impactar el tráfico vehicular, todo eso se analiza ahí, precisamente para hacerlo potable para el proceso de formalización. ¿Por qué? Porque a nosotros esos contratos nos los formaliza y nos los representa la Contraloría General de la República. Ese es el filtro último. Pero tiene que ir no solo el contrato, tiene que ir todo el proyecto. No puede llegar concebido como una idea donde solo un contrato se quiere respaldar un proyecto que tiene que ser respaldado por nosotros, con todo el análisis de factibilidad. ¿Por qué? Porque tiene que manejarse como un proyecto, como tal. Hay que gestionarlo como proyecto. Lo otro que es la administración, y ahí se definen aspectos de control, auditorías internas, se definen una unidad de administración del proyecto, que es la que gestiona el proyecto, pero momento, la unidad de administración del proyecto no es simplemente que yo, como dueño del fideicomiso, le digo, hágalo usted y ve a ver cómo hace. No, la responsabilidad no se puede delegar. Consecuentemente, hay derechos y obligaciones en el proceso que se tienen que cumplir. Y por último, lo que es la liquidación, que ya es la entrega del bien final y donde ya se extingue el fideicomiso. Algunos ejemplos. Tenemos el de titularización. Ya voy a terminar, don Marcelo. Voy a tratar de ser riguroso. La planta hidroeléctrica Clarioblanco son más de 170 millones de dólares en titularización, que se empezó a gestionar en el año 1999 y empezó a funcionar hasta el año 2007. Genera 82 megavatios de los 6,000 y pico que tiene Costa Rica en este momento. Banco Crédito Agrícola, que les decía, maneja un 17% aproximadamente todo lo que son los recursos de lo que es banca de desarrollo para proyectos no reembolsables de asistencia técnica, capacitación, proyectos productivos viables, innovación y transferencia tecnológica, entre otros. Como ven, cada uno de los bancos se ha venido como especializando. El anterior es administrado por el Banco Nacional de Costa Rica, este es por el Banco Crédito Agrícola. Luego está el Banco de Costa Rica, que ellos ya han tratado, como ya lo vieron como una oportunidad de negocio, generaron su propia marca que se llama Esfera, dice experiencia demostrada en grandes obras. Actualmente tiene más de 1.150 millones en lo que son fideicomisos y telecomunicaciones en producción de energía y sobre todo infraestructura de servicios del Estado. Nosotros decimos que este banco sí entra con proyectos más pequeños, no tan grandes, y que consecuentemente nos ha permitido desarrollar edificios, hacer conglomerados, como por ejemplo en el caso de la Universidad de Costa Rica, que está aquí al lado izquierdo. Son 6 edificios para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que se está desarrollando. En el Poder Judicial, que se acaba de adjudicar lo que es la construcción de 7 edificios para los tribunales. En caso de la Asamblea Legislativa, que es la nueva sede del Congreso, porque ya es un edificio que está declarado patrimonio histórico y consecuentemente se va a mantener, pero la sede que se va a hacer es una sede totalmente nueva. Tenemos la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Instituto Nacional de Aprendizaje y así una serie de instituciones que han venido llegando. Ya termino, Marcelo. Nosotros, que ese es el edificio nuestro, el Tribunal Registral Administrativo, son 6.5 millones, aproximadamente 3.270 metros cuadrados de construcción y que lo estamos gestionando en este momento. Hay un plan maestro de desarrollo que estamos desarrollando la primera nave
de servicio, que está a mano izquierda, y posteriormente son 3 edificios siguientes, que se culmina con el edificio documental, que es de propiedad intelectual. La autopista de Sabana a San José de San Ramón, que son 552 millones de colones, que está administrado por el Banco de Costa Rica, donde se hace un desarrollo del proyecto que inicialmente surge como modelo de concesión de obra pública, pero las comunidades dicen, no, nosotros no queremos concesión de obra pública. Y hubo una marcha ahí importante, y la presidenta en ese momento, doña Laura Chinchilla, decidió rescindir el contrato, le pagó a la empresa lo que tenía que pagarle, y entramos por la modalidad de fideicomiso. No se pierde, o sea, sí se tuvo que indemnizar una parte, pero lo que son planos y todo el desarrollo se va a hacer de esta manera. Desafíos. Si hay un desafío, no tenemos una ley especial en materia de fideicomisos, por eso es necesario, de las mejores prácticas, definir una nueva legislación. Honduras sí la tiene Argentina, la tiene, ¿cómo se llama?, varios países en América Latina, tiene México, y para nosotros queremos pues tomar las mejores prácticas para poder definir una ley en especial en ese sentido. Falta experiencia en instituciones públicas, en lo que son contrapartes para estructurar el fideicomiso. Uno se sorprende porque hay instituciones que tienen un ejército de personas y han llegado a las oficinas de nosotros preguntándonos a ver cómo estructuramos, cómo hicimos el marco lógico del proyecto, para que pase nítido ante la Contraloría, ¿verdad? Pero esos son parte de los desafíos que hay que hacer. Falta alineamientos tanto de la Contraloría General de la República, Tesorería Nacional y el Ministerio de Planificación, ya más estructurado, porque lo que nosotros hemos sido pioneros en este punto para definir metodología, por eso muchas instituciones han venido pasando por la oficina nuestra para ver el marco lógico del proyecto para poderse guiar, y está bien, no hay problema en eso, ahí está publicado también en la página web de nosotros lo que es el proyecto y todo el marco lógico. Lo hicimos por transparencia, ¿verdad? Que está desde la compra del terreno hasta el desarrollo del proyecto, ahí está publicado todo. Y un modelo de desarrollo para la gestión de contratación de modalidad de fideicomisos donde ya se establezcan aspectos de control que se tienen que tener. En eso concluyo lo que es esta etapa. Yo sé que es un poco limitado el tiempo, es mucha información, pero bueno, para eso abrimos el capítulo de preguntas y según sea, en algún momento habrá que lo define la mesa. Termino aquí mi intervención. Muchas gracias.